Ángeles, asesor de la senadora Marta Palafox, que nos indican que anda fuera de la ciudad y por lo tanto pues no va a poder estar presente el día de hoy en la sesión. Sin embargo, le damos la bienvenida y a los demás compañeros y asesores, investigadores que están aquí con nosotros siempre de manera permanente. Gracias por su presencia y le rogaré yo a la compañera secretaria, senadora Lisbeth Hernández, que nos haga el favor de verificar el quórum y dar lectura a la orden del día de la sesión del día de hoy. Con mucho gusto, señor presidente. Nos encontramos dos de los integrantes de la comisión, por lo que podemos proceder a la realización de la quinta reunión. Y el orden del día propuesto es el siguiente: número 1, lista de asistencia, verificación del quórum; 2, lectura y aprobación del orden del día; 3, lectura del acta de la cuarta reunión ordinaria de la comisión celebrada el 21 de abril del 2015, aprobada en su caso. Número 4, presentación del proyecto del informe anual de la comisión correspondiente al tercer año de ejercicio legislativo, para su aprobación y en su caso presentación al Pleno. 5, presentación del proyecto del programa de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio legislativo y asuntos pendientes de la comisión. En los asuntos pendientes tenemos las iniciativas turnadas a la comisión, las cuales doy lectura. Iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General del Derecho a la Alimentación, presentada por el senador Fidel de Mérida, así como la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, presentada por la suscrita Lisbeth Hernández Lecona. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Planeación Alimentaria, así como la iniciativa con proyecto de decreto que crea el Instituto Nacional de la Alimentación. Y hay la presentación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada, de Cámara de Diputados, y asuntos generales. ¿Está discusión el orden del día, señor presidente? No, pues la aprobamos. Aprobado por unanimidad. Siguiendo el punto 2 del orden del día. Pues vamos a darle lectura entonces al tercer punto. Tercer punto. Porque ya verificamos quórum, ya aprobamos el orden del día y ahora sigue el tercero. Tercera es la lectura del acta de la cuarta reunión ordinaria de la comisión celebrada el 21 de abril de 2015 y la aprobación en su caso. Fue enviada ya con anterioridad a los integrantes de esta comisión y fueron hechas los planteamientos, los cambios, lo cual en la suscrita no tiene ninguna observación adicional a la presente acta. Pues en función de su comentario, yo creo que estaríamos en función de aprobarla, el acta de la sesión anterior, para que en su momento correspondiente se firme, ¿no? Le pregunto a los integrantes de la comisión si están de acuerdo. Aprobada por unanimidad, no hay comentarios y queda aprobada el acta de la cuarta reunión de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. Pues queda aprobada el acta de la cuarta reunión ordinaria por mayoría de votos. Y hay que entrarle al cuarto punto orden del día, compañera secretaria. Es la presentación del proyecto del informe anual de la comisión correspondiente al tercer año de ejercicio legislativo de la 62 legislatura para su discusión, enriquecimiento o aprobación. El proyecto de informe fue entregado en tiempo y forma a los integrantes de la comisión. Pregunto a los integrantes de la comisión si de dispensarse su lectura. Yo estaría por la afirmativa de que se dispensara la lectura. Se dispensa la lectura. Pues muy bien, si está así, no hubo ninguna adición, ya no hubo modificaciones, pero por lo tanto estaríamos viendo si es de aprobarse el proyecto de plan de trabajo. Sobre el plan de trabajo, solamente sí quería hacer ahí una observación. El informe anual, es el informe anual. Perdón, del informe ya queda aprobado porque enviamos con anterioridad las adiciones. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que ahí sí tengo una precisión, que estamos hablando. Gracias. Gracias. Sobre, ahora sí, se instruye al secretario técnico sobre el informe de la mesa, del informe de actividades propuesto para este año, si puede hacer lectura el secretario técnico de la comisión. ¿Cómo no? Plan de trabajo. Con todo gusto. El programa de trabajo propuesto para este año legislativo
iniciamos el cuarto año de labores de la comisión. Durante los años anteriores, los años de la 62ª legislatura, hemos mantenido una actividad constante de consulta pública para la elaboración de la ley de alimentación que nos ha sido encomendada. Adicionalmente, hemos dictaminado los puntos de acuerdo de proyectos de reforma de diversas leyes que nos han sido turnados y estamos inmersos en el proceso de dictaminación de la minuta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada, que envió la Cámara de Diputados y nos fue turnada por la mesa directiva en septiembre de este año, y de las iniciativas presentadas en el Senado de la República por la senadora Elizabeth Hernández Lecona, el senador Fidel de Médici Hidalgo y el senador Isidro Pedraza Chávez. En la cuarta sesión ordinaria de la comisión, se instruyó al secretario técnico a preparar un dictamen unificando las 5 iniciativas, buscando rescatar las coincidencias, las mejores propuestas contenidas en cada una de las iniciativas y los principios generales de la legislación social mexicana. Para este cuarto año, durante el proceso de dictaminación, consideramos que es necesario abordar algunos temas que hasta la fecha no hemos discutido, temas que están vinculados a la producción y productividad en el campo, pero también, y de la mayor importancia, a la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de la sociedad rural y a la superación de la situación de carencia alimentaria por la que atraviesan millones de personas en las zonas urbanas y rurales de nuestra patria. Los foros que proponemos para este año son uno sobre jornaleros agrícolas, alimentación, salud, educación y derechos laborales de los jornaleros. Otro sobre las instituciones para la autosuficiencia y seguridad alimentaria. Otro sobre aprovechamientos sustentables de litorales, áreas marítimo-terrestres, bosques y humedales y selvas bajas. Y uno sobre programas compensatorios y de atención a las carencias alimentarias en referencia a la ley de alimentación. Por otra parte, continuaremos con las mesas de trabajo con secretarios técnicos y asesores parlamentarios a fin de elaborar el dictamen de la minuta para su presentación en el primer periodo ordinario de sesiones del año legislativo 2015. El turno de la minuta se amplió para opinión a las comisiones de Desarrollo Rural y Derechos Humanos. En la elaboración de la minuta se están realizando semanalmente reuniones de trabajo con asesores de esas comisiones y otros asesores parlamentarios de diversas comisiones. Asimismo, se ha invitado a las reuniones de trabajo a un representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, para la Agricultura y la Alimentación y a miembros del Frente Parlamentario contra el Hambre. Adicionalmente han participado y seguirán siendo invitados asesores parlamentarios de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El dictamen de la minuta estará listo para primera lectura de la Comisión a fines del mes de octubre. En otra línea de trabajo, se realizarán análisis de leyes relacionadas con la autosuficiencia y seguridad alimentaria para desarrollar una agenda legislativa que permita alinear la ley de alimentación con otras leyes relacionadas directa o indirectamente con la producción, transformación y disponibilidad de alimentos, entre otras leyes, la de Desarrollo Rural Sustentable, la General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la General de Vida Silvestre, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Variedades Vegetales, la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, perdón, está repetido, y la Ley de Cambio Climático. Asimismo, se llevarán a cabo las reuniones ordinarias que la propia Comisión considera necesarias para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Esta es la propuesta de programa de trabajo, senadores. Antes de darle la palabra a la compañera senadora Lisset, yo quisiera hacer un anuncio que se encuentran con otros alumnos del quinto semestre de la licenciatura en Contaduría del Instituto Politécnico Nacional. Leonardo Bravo se llama la escuela. Bienvenidos, jóvenes, y gracias por su presencia. Y ahora sí, le dejaría la palabra a usted, compañera, para un comentario, adición o modificación a esta propuesta de programa de trabajo. Gracias, presidente. Pues sumando los esfuerzos ya realizados por la Secretaría Técnica y la Presidencia,
me gustaría que pudiéramos abordar también un foro abierto sobre la autosuficiencia alimentaria familiar en huertos familiares, hidroponía, beneficios del cultivo en el hogar, acuacultura vertical, cultivo de setas, pequeñas granjas familiares, etcétera. Comentábamos en la sesión anterior la importancia de fomentar la cultura de poder sembrar incluso los huertos escolares desde los niños, desde las familias, de que pueda existir y fomentarse este tipo de cultivos. Entonces sería importante que, aparte de abrir este foro, exhortemos a las autoridades correspondientes para que pueda llevar a cabo este tipo de programas. Otra de las cuestiones que me gustaría que en este plan de trabajo de este año es que hablemos sobre la importancia también de fomentar esta cultura, esta conciencia de alimentar con leche materna. Entonces creo que es algo también un tema importante que podríamos realizar dentro de los foros, así como la alimentación en la niñez, la alimentación sana y adecuada en los niños, así como la alimentación en las personas adultos mayores. Ese sería uno de los temas. Y otro también aparte sería la cuestión presupuestaria de la ley alimentaria. Sería también importante conocer desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda el presupuesto que se pueda asignar, etiquetar para que se haga realidad esta ley federal derivada del artículo 4º constitucional del derecho a la alimentación. Entonces, así también como la evaluación de las políticas públicas a nivel federal, específicamente de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de los resultados que se está obteniendo con esta cruzada y poder hacerles llegar nuestras propuestas al área correspondiente de la Secretaría de Desarrollo Social sobre estos foros y la importancia que nosotros queremos darle a este trabajo. Y por último, hubo la inquietud que se celebró en un foro en la Antigua Guatemala con diversas parlamentarias que han luchado a favor de alimentación, de las legislaciones, y que quedó este foro, se concluyó en editar un libro sobre las mujeres parlamentarias que luchan contra el hambre en Mesoamérica, que trabaja en conjunto con la FAO. Está en proceso, es un proyecto ambicioso que es muy importante rescatarlo y que también me gustaría que formara parte del plan de trabajo para hacer de esto una realidad. Estas serían mis propuestas, señor secretario, para abonar a nuestro plan de trabajo. Es cuanto, presidente. Gracias. De manera de que podamos recogerlas y estructurarlas de la mejor manera, en el tema de los foros, propone la senadora que abramos un paréntesis o un rubro específicamente sobre el foro de la autosuficiencia alimentaria familiar, y ahí abrió ella un paréntesis con varias actividades: hidroponías, huertos familiares, la acuacultura, en fin, varias opciones que nos dio para que en cada uno de estos también sea un tema específico de estos foros, ¿no? Para poderlos puntualizar. Llamar y ver hasta donde sea posible a la Secretaría de Agricultura, a las Secretarías de Agricultura de los gobiernos de los estados, para que podamos en un exhorto que ellos incluyan las prioridades de las actividades de esta producción de alimentos de manera familiar, y que había que incluirlo hasta en la zona urbana, porque pudiéramos hacer el rescate de huertos familiares en las zonas urbanas. Ahora que hablábamos en su propuesta de agricultura horizontal, pues podemos hacer en macetas y en las paredes y en los techos de muchos vecindarios que se pudieran aprovechar para eso, y que pues, en lugar de tener florecitas tengan chayotitos y tomates y chilitos. Digo, así es. Puede y sirve porque pues, se ahorra una lanita en eso, ¿no? Entonces, esto poderlo ver, perfilar y poderlo estructurar de tal manera que sea algo realizable, o sea, no solamente pensable, sino realizable, que eso es lo más importante. Y
hay que ponernos de acuerdo con la Comisión de Salud, con la Comisión de Educación, para hacer una conferencia conjunta y llamar a este tema que me parece muy importante, que tiene que ver con el derecho a la alimentación a los lactantes, de que se les dé prioridad y un estímulo a las madres que puedan amamantar a sus hijos con leche materna, ¿no? Porque creo que esa es una de las cosas que hay que puntualizar, resaltar de esta propuesta que usted ha hecho en este momento, que yo no lo veo descabellada en la acción y que creo que hay que retomarla y pedirle a los técnicos, a los asesores que hagamos un folleto para que también desde las diversas secretarías del sector público federal lo vayamos empujando, induciendo y en los espacios publicitarios que tiene el gobierno para que en estas campañas de la Secretaría de Agricultura, en los tiempos que tiene gratuitos, podamos lanzar estos llamados, ¿no? Creo que sería complementaria ahí. Y sí me parece importantísimo que invitemos al secretario de Desarrollo Social para platicar con la comisión y con las comisiones afines a nuestro tema, porque tenemos a la Secretaría de Desarrollo Rural, la Comisión de Desarrollo Rural, que es afín a nuestro tema, la de Agricultura, y que pudiéramos incluso hasta el Desarrollo Social para hacer una evaluación de los efectos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es muy puntual el señalamiento, y sobre todo ahora que el presupuesto de nuestro país está pensando que va a partir de cero y que va a dimensionarse para hacer nuevos programas, ya tenemos algunas sugerencias de cómo este programa va a afectar más a los productores de menos recursos y qué programas va a afectar que tienen que ver con subsidios. Entonces sería importante que, como preámbulo de esto, los citemos a ellos y que los secretarios, el técnico, pueda formular una reunión específica y lo pudiéramos ver con las demás comisiones y con el secretario de Sedesol ahorita, ¿no? Porque tiene que ver, en lo que ella dijo, el tema presupuestal. Entonces, las dos cosas se embonan para que los podamos abordar de manera puntual en este sentido. Y algo que escaparía a nuestras posibilidades, pero que tendríamos que hacer el esfuerzo de comprometernos, es a poder compilar los trabajos de este frente de la reunión de Guatemala para la edición del libro. Habría que ver cómo nos organizamos para esto, para que sea el Instituto Belisario Domínguez que nos pueda ayudar a la compilación de esta obra y luego la probable edición del que nos han pedido ahí. Incluso también perdón, presidente, con la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, también podríamos hacer la propuesta respectiva. Qué bueno que Bueno, que veamos a dónde pertenece, porque a lo mejor ahorita divagamos, ¿no? Pues ya hacemos una fundamentación a quién pertenece este tema y lo planteamos, ojalá y lo pudiéramos rescatar para poderlo promover. Si gusta, yo me comprometo a hacer una propuesta de este trabajo, porque existe la colaboración y la coordinación tanto de la FAO como el Parlamento Latinoamericano, la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, el propio Senado en sí. Entonces creo que hay muchos esfuerzos de varias áreas e instituciones que pueden sumarse a al esfuerzo de edición de este libro, porque estamos hablando que son parlamentarias de América Latina que están impulsando y que tienen una historia importante que se puede conocer y rescatar para las nuevas generaciones. Correcto. Pues yo creo que la cosa aquí sería ponerle compromiso que antes de que lleguemos al último día del periodo ordinario de este primer año de ejercicio legislativo ya tengamos el libro circulando, si se pudiera hacer posible, ¿no? Para que no quede solamente en una propuesta ambiciosa, sino que se materialice. Ya hay un esfuerzo muy avanzado, así que no creo que sea problema de redacción, sino es un problema de compilación y de edición, ¿no? Para que le pudiéramos dar ya parte de ese compromiso, esa dinámica, ¿no?, de seguimiento. ¿Algo más? Sobre el plan de trabajo es cuánto, presidente. Qué bueno. Entonces, con esas adiciones, creo que estaremos en condiciones de preguntarle, compañera secretaria, que pregunte si ya no hubiera más adiciones, observaciones. Dejaríamos en un acto de generosidad de aquí al martes de la semana que viene un plazo a la senadora Palafox por si quisiera hacer alguna adecuación, alguna sugerencia
nos la haga llegar por escrito. Aquí está su asesor, su representante y quien ha estado ayudando, pero para no dejarlo y no dejarla en una circunstancia de indefensión, que tal si trae algunas otras cosas que nos proponga, darle ese plazo. Si cumplido ese plazo no llega nada, entonces lo damos ya por aprobado y pues ya validado. ¿Les parece? Adelante, me parece bien. Bien, con esa observación pregúnteme si estamos de acuerdo en aprobar el plan de trabajo. Les pregunto a los integrantes de esta comisión si están de acuerdo con el plan de trabajo propuesto. Adelante, aprobado. Aprobado, señor presidente. Bien, pues yo le pediría que le diera lectura al siguiente punto del orden del día, que es el punto 6. ¿Sí? El punto 6 del orden del día se refiere a los asuntos pendientes de la comisión, que son las iniciativas turnadas. Como lo mencionábamos al principio, la Ley General de Derecho a la Alimentación presentada por el senador Fidel de Médicis, la iniciativa de proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición presentada por la suscrita Lisbeth Hernández Lecona, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Planeación Alimentaria presentada por el senador Isidro Pedraza Chávez, la iniciativa con proyecto de decreto que crea el Instituto Nacional de la Alimentación presentada por el senador Isidro Pedraza Chávez, y las iniciativas fueron entregadas a los integrantes de la comisión oportunamente para su conocimiento. En la reunión ordinaria se acordó que estas iniciativas sean dictaminadas en conjunto para aprovechar las aportaciones de todas y cada una. Bueno, pues en vista de que esto es lo que tenemos pendiente y que sería parte de un compromiso, yo creo que la que tiene peso y sobre todo sobresale es la que está dictaminada por la Cámara de Diputados, que nos lleva como proyecto, como minuta, con proyecto de decreto, que establece la Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación, que sería una de las prioridades. Nos informaba el secretario técnico que están trabajando porque pidieron 2 comisiones más dar opinión en esta iniciativa, que es la de Desarrollo Rural y la de Desarrollo Social. Y por lo tanto, vamos a tener que trabajar, yo creo que en conferencia, y que empezaran los propios secretarios, nuestros asesores, a ver en el primer desglose dónde tenemos las diferencias y dónde tenemos las principales coincidencias, para que a partir de eso veamos si es posible que la iniciativa presentada por el senador Fidel de Médicis pueda ser abordada o que es rescatable, y la presentada por usted, y luego la que yo presenté, que es un poco más ambiciosa, pero que estaría enmarcada en el Instituto Nacional de la Alimentación, para poder ver si ahí pudiéramos encontrar coincidencias, y si no, pues dictaminar la que viene, porque yo estaba pensando que para efectos legislativos no van a aceptarnos que les hagamos una modificación completota de su ley. Nos pueden aceptar algunas adecuaciones, pero un conjunto de adecuaciones que trasciendan más allá de lo aprobado en la Cámara de Diputados, va a ser difícil que no la acepten. Entonces tenemos que hacer un buen esfuerzo de conciliar los intereses y hacer que tengamos una ley que sí se pueda aprobar en esta Cámara de Senadores y que esté en función de lo que vino de la Cámara de Diputados, sacrificando incluso lo que habíamos aportado nosotros como iniciativas, pero esa que ya está en tránsito, poderla caminar y concluir, porque sería para beneficio de la comisión misma y de sus integrantes que concluyamos con esa, aunque no sea con lo que propusimos. Esa es mi idea que expreso en voz alta, y que ojalá y fuera un criterio que pudiéramos abordar para la discusión, que facilite que podamos tener una minuta que metemos al Pleno. Falta que nos dictamine la de asuntos legislativos primero. Habría que invitarlos para trabajar con ellos de una vez y sacarla en conjunto, ¿no? Porque esa es una comisión que se le han ido atorando muchos proyectos de decreto. Entonces, sería manera de buscar eso, ¿no? Sugiero eso, a reserva de lo que usted opine y de lo que opine la senadora Palafox. Con gusto, presidente. Sé que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los secretarios técnicos, de los asesores, en hacer un estudio comparativo de las iniciativas presentadas ante esta comisión y la minuta de Cámara de Diputados. Entonces, creo que lo más importante es que los resultados de esta ley puedan ser realmente una realidad en la práctica. Lo que queremos es que este derecho a la alimentación
tenga no solamente el fundamento legal, sino que también tanto el presupuesto como las vías de acceso para que se implemente ante el Ejecutivo esta ley. Entonces creo que me parece congruente que se realice una reunión con las comisiones involucradas de estudios legislativos y las que pidieron opinión para que juntos podamos hacer esta lluvia de ideas, este debate y poder concluirla y poderla aprobar en este preordinario, toda vez que pues en verdad que los foros que hemos tenido han sido extraordinarios, pero tenemos que aterrizarlo ya en esta ley. Y haciendo el paréntesis, creo que somos ya de los últimos países en América Latina que carecemos de esta ley. Ya hay muchos países que han avanzado en esta ley secundaria. Si bien es cierto, nosotros tenemos en muchas leyes el derecho a la alimentación, un derecho humano, y lo tenemos como un eje transversal y de política también de gobierno federal en la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero debe ser una realidad que se encuentre regulado esto en la ley. Bien, entonces parece que sí hay coincidencia en el criterio, cuadro comparativo, primera, como dijimos, como un proceso de consenso. Primero vemos en el cuadro comparativo las coincidencias, vemos las divergencias, las apartamos, limamos y nos sentamos con las otras comisiones para también recibir su opinión y sacar ya adelante un dictamen. Entonces sería de entrada el proceso que se sugiere. Puede cambiar, porque en cualquier momento puede cambiar. Eso no está. Esto es como una cuestión muy práctica para poder avanzar en ese sentido. Entonces, así lo dejamos con este compromiso para que lo integre con una adicioncita al plan de trabajo en términos muy específicos del dictamen, de los dictámenes de las iniciativas que están en la comisión que tenemos que resolver. Por primera vez tenemos muchos, ¿no? Muy bien, adelante. Adelante, entonces. Y el punto que sigue. Gracias, presidente. Es el séptimo del orden del día, que lo que comentábamos, la presentación de la minuta recibida de Cámara de Diputados y turnada a esta comisión. La minuta fue entregada en tiempo a los integrantes de esta comisión y las comisiones a las que le fue turnada para opinión. Pregunto a los integrantes de la comisión si es de dispensarse su lectura. Ya. Aprobado la dispensa de la lectura. ¿Y analizan los comentarios? Comentario, presidente. Pues ya los abordamos, porque abordamos las iniciativas de Fidel, la suya, la mía, la de la que viene de Cámara de Diputados. Ya establecimos una ruta para conciliar y poder consensar una opinión y tener un dictamen sobre esto. Y entonces pues yo creo que estamos avanzando ahí, ¿no? Está caminado y suficientemente clara la ruta que hemos propuesto. Muy bien, presidente, pues ya no hay otro asunto más que tratar. Si ya se abordaron los temas relativos, pregunto a los integrantes si tienen algún otro tema en asuntos generales. Hay una invitación de la FAO, ¿no? Sí. ¿No está en los asuntos? No, ¿Conocimientos? no he llegado, hasta hoy llegó. Hay una invitación de FAO a la celebración del Día Mundial de la Alimentación, que va a ser en Chiapas el día 16. Y hay una invitación a la comisión para... ¿16 de qué? 16 de octubre. Hay una invitación a la comisión para que asista al acto de celebración en Chiapas el día 16 de octubre. ¿Lo organiza la FAO? Lo organiza FAO con el gobierno del estado de Chiapas. Sí, pero el que lo organiza es la FAO. El que lo organiza es FAO, sí. Perfecto. Pues queda enterada la comisión, queda enterada la señora secretaria de esto. Vamos a mandar un oficio a la presidencia de la mesa directiva del Senado para que, en caso de que acepten los integrantes de la comisión asistir, se puedan dar las facilidades logísticas para el traslado de los senadores a la ciudad de Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, no sé dónde sea. Sí, hay que llegar a Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez, y de ahí se puede participar en este foro, ¿no? Eso sería como un asunto que me enteré de última hora, pero... Perdón, también aquí tengo otro de última hora, que es el 6º Foro Parlamentario contra el Hambre en América Latina, del 14 al 17 de noviembre en Lima, Perú, el cual está en la FAO interesados en que asista a esta comisión. Lo dejo también hasta que tanto venga la invitación oficial. ¿Para cuándo?
del 14 al 17 de noviembre. Ujú. Y la idea también de que después del sexto, el séptimo pueda llevarse a cabo en México, que podamos ser sede del Senado de la República para celebrar el séptimo foro parlamentario contra el hambre en América Latina. Eso sería todo, presidente. Pues está interesante porque pues para ser anfitriones tendríamos que ir cuando menos a este Al sexto. sexto foro. Bien, pues si no hay más asuntos en cartera, agradezco la participación de los integrantes de esta comisión y citamos para la próxima, en la medida en que tengamos ya las propuestas para dictaminar los asuntos ya en cartera. Gracias, presidente. Buenas Gracias. tardes.